Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos. Hoy un programa especial, estamos en vivo desde el gimnasio Muscuriforma aquí en Desamparados. Hoy tenemos la presencia de alguien que desde hace mucho tiempo estábamos buscando para que nos acompañara aquí en el programa, en su sección Deporteando, por supuesto en vivo desde Radio Barba Digital y desde nuestras plataformas de Facebook como Roda al Cuadrado. También nos pueden seguir por YouTube y por supuesto por Instagram y por SoundCloud. Hoy tenemos la presencia de nuestro amigo Wilber Villegas Guevara, dueño del gimnasio Muscuriforma, promotor de salud. Bueno, muy buenas, agradecerles a los dos, me tomen en cuenta para este programa que se escucha muchísimo y sé que ustedes son personas que han trabajado muchísimo con el área a nivel deportivo, además en este programa que se llama Deporteando. Yo con mucho gusto en que les pueda colaborar. Correcto. Ahora yo me encuentro muy agradecido también por estar acá, un privilegio, como ustedes, nos hemos hablado un poquito de su trayectoria y verdad que hay mucho de qué hablar, así que empecemos de una vez. A lo que vinimos, ¿verdad? A lo que vinimos. Es correcto. Bueno, nosotros en Deporteando lo que buscamos es promocionar un poco la salud a través del ejercicio, a través del deporte y por supuesto a través del testimonio. Por eso hoy nos dimos la tarea de traer a alguien que no solamente nos pueda hablar de su propio testimonio, sino también nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de nosotros con la promoción de la salud, Carlos. Sí, porque muchas veces es fácil buscar datos y decir esto, pero a veces es mejor de mano de la que ha estado ahí, que nos cuente cómo ha sido todo ese proceso, cómo es todo lo que lleva a hacer el ejercicio, cuidar la salud, que es importante más en nuestros tiempos. Así que estamos con un profesional, nos cuenta un poquito de todo esto. Es correcto. Gracias, muchas gracias. Igual, estoy muy emocionado de estar acá y en lo que yo pueda evacuar alguna duda, consulta que tengan sobre lo que es promoción a la salud, que es tan importante hoy en día para que las personas se den cuenta de lo importante que es la actividad física, el ejercicio físico para la salud, y no solamente para la salud a nivel física, sino también mental, emocional, espiritual, cubre una gama completa, es impresionante el ejercicio físico. Y Wilber, ya bueno, entrando en materia, ¿verdad? ¿Cuándo es que nace realmente ese amor suyo por el deporte, por la promoción de la salud, por buscar empezar a ejercitarse un poco? Bueno, ahí tengo que remontarme ya un poquito hace ya bastantes años cuando yo empecé. Yo estudié en el Salesiano Don Bosco en aquellos años. Zapote. Sí, en Zapote, exactamente. En Salesiano Don Bosco, pues ya cuando yo tenía, pues estudiando digamos, lo que es el colegio, yo inicié, pues, como todo mundo, fútbol. Era la parte que yo jugaba fútbol, pero era en educación física, era principalmente en esa época. Luego, ya como al cuarto año más o menos de ahí, del Colegio Salesiano Don Bosco, yo me quedé impactado cuando un compañero, que lo recuerdo muy bien, que se llama Mario Camacho, estaba jugando papi fútbol en aquel entonces y da la casualidad de que yo pues, lo estoy observando. Esta persona no jugaba papi fútbol, no era una persona que nunca se había metido en un deporte como nosotros, como yo, digamos que me metía en basquetbol, papi fútbol, en fútbol, pero me impresionó ver cuando él empezaba a jugar que él, a la hora de venir un rival, él le metía la espinilla. La espinilla, o sea, estamos hablando de la tibia, sí, la espinilla completamente a las personas que lo marcaban, y pues a él, evidentemente, si yo lo vi, yo no le dolía absolutamente nada. Y las personas que estaban pegando, chocando la espinilla con él, pues entonces ya no se quería meter con él. Al final de ya era un respeto. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, él me contó que él estaba yendo a una academia de artes marciales. Esta academia es una academia que se llama Karate Kyokushin, y pues a mí me impactó tanto la fortaleza que él tenía en ese momento que yo dije, yo quiero eso. Kyokushin es un arte marcial que estuvo, si estamos hablando de cuando yo tenía 16 años aproximadamente. Bueno, estamos hablando de hace mucho tiempo, yo tengo 52 años.
En aquel entonces era un arte, era el único arte marcial, de hecho todavía existe, que es por nocaut, pues es un arte marcial fuerte, es muy muy fuerte. De hecho no es un arte marcial como el karate normal, que es el karate por puntos, ¿verdad? Sino que es un karate por nocaut. Es el único que existía en aquel momento y de hecho todavía existe. Lo que pasa es que ahora las modalidades están como el MMA y hay otras modalidades muy fuertes que ya ahorita en esta época ya estamos marcando. Muy parecido entonces a lo que hoy en día serían las artes marciales mixtas. Muy parecido, muy parecido, exactamente, era muy igual, exceptuando que no se podía agarrar al contrincante y poder hacer, digamos, lo que es el combate en el suelo. Sumisiones y derribos, es correcto. Eso no se permitía, pero lo demás sí. Se podía patear a la cabeza, pues se podía noquear, se podía pegar la rodilla al mentón, a los dientes, bueno, etcétera, etcétera. No se usaba protector, no se usaba protector. De hecho, es un arte marcial muy fuerte, es japonés. De hecho, desde aquel entonces me acuerdo yo que el sensei nos decía a nosotros que de ahí, de ese arte, se habían, digamos, tomado para hacer muchas películas en aquel entonces, ¿verdad? Como las películas de Van Damme, las películas, todas esas, David Carradine. Más de Van Damme se veía un tipo de pelea más de contacto, más de contacto, sí, correcto. Entonces yo ingreso a la academia. Inmediatamente yo seguí estudiando, por supuesto, ingreso a la academia. Perdón, Wilber, ahí tenías entre 16 y 17 años cuando ingresas a la academia. Sí, más o menos, entre 16 y 17 años ya empecé yo hasta... a mí me encantaba tanto que yo, una vez que yo llegaba a la academia, lo que hacía era, llegaba al otro día y entrenaba, seguía entrenando. Entonces en la casa yo me hice un samba, que me hice varias cosas para poder seguir entrenando, hacía lagartijas, hacía sentadillas, todo lo que hacía yo en la academia lo repetía todas las semanas. O sea, yo iba 2 veces o 3 veces a la academia, pero los días alternos que no iba, pues yo hacía las cosas desde la casa, o sea, ya ahí me había atrapado. No, pero no estabas en modo combate, solamente entrenamiento, pero una vez que yo empiezo y se hace la primera cinta, ya realizó el primer examen de cinta como cinta amarilla, ya ganó un trofeo en el año 1985, y ahí tenía 18 años. Gané el 3er lugar, y me acuerdo del primer torneo abierto de Karate Kyokushin. 1985. Ese fue exactamente. Tercer lugar, sí. ¿Cuánto tenías de estar entrenando, más o menos, güey? Tenía como un año y... No, sí, ya tenía 8 meses, más o menos como un año y algo. Sí tenía un poco. Pero te habías proyectado que eso era lo que te gustaba y que en algún momento ya querías pelear, no sé, no solo por cinta, sino tal vez por combate. Sí me estaba proyectando. Lo que pasa es que, digamos, dentro de lo que era el sensei, que es en aquel entonces Antonio González, y todavía él siempre tuvo la vocación de poder ser un entrenador para personas, para que saliéramos a competir. Entonces él nos incorporó mucho, al menos a mí me incorporó mucho el combate, el ir y demostrar qué nosotros hacíamos, demostrarnos a nosotros mismos hasta dónde habíamos alcanzado. Entonces llegó la época, eso estamos hablando de los 18 años, ya tenía 19 años, pasan los 19 años, cuando gano ya el segundo torneo, que gano un segundo lugar. Ese fue en el torneo Kyokushin Internacional. Ya se invitaban en aquellos entonces Panamá, se invitaban a alguna... Perdón, güey, entonces, este segundo torneo en el que participas, que es el de 1986, es en el que quedas en segundo lugar. Y era como gradual, porque en el 85 quedas de tercero, en el 86 de segundo. Vamos a ver qué pasa en el 87, que nos lo cuente Wilber, ¿verdad? Sí. Bueno, ya en 1987, entonces ya fui campeón nacional en el tercer campeonato de artes marciales de Costa Rica. Fue, digamos, el tercer campeonato de artes marciales, porque en aquel entonces ya se incorporaban otras artes en los campeonatos. Estamos hablando de no solamente del karate Kyokushin, sino el karate tradicional, estamos hablando de taekwondo, estamos hablando de kung fu. Entonces se hacía una mezcla, porque
Antes de eso, pues no se hacían, simplemente los campeonatos se hacían solo de Kung Fu o solamente los de Taekwondo dentro de sus academias. Pero en estos ya era un torneo abierto, entonces sí, en esa oportunidad fui campeón nacional. Y luego al siguiente año vuelvo a repetir, ya cuando tenía 20 años, o sea, estamos hablando de 1987, ya ese fui campeón nacional, de nuevo, ese campeón nacional fue en el segundo Ryutoken, así se llamaba, Ryutoken, era un torneo interno de esa, en esa año. Ahí tenía 21 años de edad. Esa es para la categoría de 70 kilos, ¿verdad? Categoría 70 kilos. Categoría 70 kilos. Volabas, ¿verdad? Sí, casi sí, no sí. pesaba nada, hombre. Sí, pues Requisito, tal vez, no sé, pienso yo, Will, pues nosotros pues ignoramos un poquito esto, pero entre menos peso, me imagino es mucho más, se hace más fácil a la hora, digamos, de desplazarse. Sí, la movilidad, de todo, ¿verdad? Sí, realmente las categorías se hacen para eso. Normalmente la persona que tiene menos peso es más ágil, más flexible, pero muchas veces incluso más rápido. Ahora ya con algunos entrenamientos, ustedes ven que hay personas que son pesados y tienen mucha velocidad y mucha potencia, pero eso se ha logrado a través del tiempo, a través de entrenamientos, pero ya incorporando lo que es entrenamiento deportivo. Correcto, Will, que ahí es donde queremos pasar, porque bueno, estamos aquí en esta parte biográfica donde nos cuenta que él pues introduce en el mundo de las artes marciales y de todo, pero todavía no lo había alternado con ejercicios enfocados precisamente en eso, en fortalecer esas áreas para combate, ¿verdad, Will? Sí, de hecho, yo desde más o menos desde los 18 años, cuando yo tenía 18 años, yo pasaba, porque la academia quedaba en San Pedro, yo pasaba por San Pedro y pasaba por un gimnasio que se llama el Atlético, que se llamaba el Atlético. Siempre pasaba por ahí, eventualmente a los 18, 19. Exactamente, no me acuerdo, yo imagino que tenía como unos 19 años, por ahí, 19 años cuando yo inicio, me matriculo al gimnasio. Conozco a Jorge Chávez, que es una persona que siempre fue autodidacta, porque en aquel entonces no teníamos medios, no había internet. En una época no había internet, no teníamos la posibilidad de alcance. Entonces lo que hacía Jorge, autodidacta, siempre llegaban las revistas de Weider, de la Internacional Federación, o la Federación Internacional de Weider, que venía de Estados Unidos, y ahí él, pues, incluso yo empecé a estudiar, empecé a leer, a hacer cosas, e incluso que todas las cosas que hacían ahí, pues yo las hacía, evidentemente empírico. Y ahí empecé yo, lo conozco a él, de una u otra forma hicimos una amistad muy grande y él empezó a explicarme muchas técnicas y muchas cosas, y digo yo que por medio de él, al ver lo que también él leía mucho, entonces yo empecé a comprar revistas y empecé a leer y a leer. Pero difícil de conseguir esas revistas, porque había que ir a la casa de las revistas en San José y tenía que ser contrapedido, ¿verdad? O sea, si usted llegaba y no estaba en el stock, difícilmente lo iba a conseguir. Tenía que esperarse un mes a que llegara la edición mensual de las revistas. Si no era como en los tiempos que estaban. Ahora más sencillo. Sí, ahora se pueden descargar, se puede hacer de todo. O las compré en línea. Las compré en línea. Y listo. Sí. Y luego, particularmente en la cronología, sería así más o menos. Pues estamos en San Pedro, ¿verdad? Ya estás entrenando ahí en el gimnasio. Correcto, y todo. yo sigo el proceso de estar en artes marciales, sigo en los estudios y sigo con el entrenamiento de pesas, simplemente de pesas. Casualmente, cuando yo en el año 1988, que fue el último, digamos, torneo importante que yo gané, que fue a los 21 años, que quedé en primer lugar, campeón. Ese mismo año yo me pasé a otros gimnasios que era Troyanos. Troyanos sí es pionero de los gimnasios aquí en Costa Rica, ¿verdad, Wilmer? Correcto, ya había hablado con Jorge Chávez, ya había hablado con él. De hecho, allí mismo cuando estuve
en este gimnasio del Atlético me llamaron también para participar en entrenamiento de fuerza. En aquel momento se llamaba halterofilia o hacíamos entrenamiento de fuerza, así se le ponía. Eso es como un levantamiento, no sé, de peso muerto. Peso muerto, sentadilla y press de banca, esos eran los tres, ¿verdad? Ahí gané el tercer lugar. Yo siempre fui, digamos, era una persona fuerte. A mi corte era una persona fuerte, ¿no? Pero después de eso, entonces Jorge me decía que bueno, pues, había otro gimnasio que en ese entonces era Troyanos, pues me pasé a Troyanos. Ahí fue donde empiezo a conocer a don Rogelio Zúñiga, que pues, que en paz descanse, que fue toda una historia de vida de él. Un mentor para vos. Un mentor, una persona que también se dedicó mucho al fisiculturismo. Él fue para mí el iniciador del fisiculturismo, fitness, body fitness aquí en Costa Rica, y también dentro del gimnasio de él, no solamente eso, sino que incorporaba lo que era la lucha, lo que era entrenamientos también de poder, de fuerza, de halterofilia, y también él era una persona sumamente motivador. Él era un motivador nato, era esa capacidad de ser un instructor, de que cuando lo veía uno, él cuando hablaba con uno lo motivaba de una forma impresionante. Y eso fue siempre. Uy, ¿cuál es la diferencia en este caso, digamos, entre físico-culturismo, body fitness y fitness? Bueno, hoy en día ya el fisicoculturismo, la Internacional Federación se ha cambiado mucho, ¿no? Yo, pues, paralelo a eso, pues, yo estuve mucho tiempo en lo que es el área de lo que es fisicoculturismo, pero para responderte un poco en este aspecto, el fisicoculturismo es un deporte que se ha catalogado como un deporte que se debe calificar. En la calificación debe ser simetría, proporción, y se califica en diferentes categorías, por peso, también femenino, ¿verdad? Y pues por edad, también importante eso. Entonces el fisiculturismo lo que hace es que cuando uno califica, debe calificar simetría, proporción, masa muscular, definición, y debe ser una persona atlética, bien formada. En cambio, el fitness, en aquella época, que yo creo que ya casi no existe el fitness, era una coreografía, pero también la persona tenía que presentar cierto grado de musculación, por decirlo de esa forma. Y el body fitness es solamente la parte de musculación, pero no debía ser en extremo, una musculación en extremo, un desarrollo muscular tan grande como el fisicoculturista. Y el body fitness no hace la coreografía. Lo que pasa es que hoy en día ya, pues, yo el último año que califiqué, fui como juez nacional, juez internacional fui también. Estábamos hablando de hace 10 años, en el 2010 yo ya dejé de calificar, recientemente hablé con el presidente de la asociación y le pregunté casualmente que si recordaba cuál fue la última calificación mía. Me dijo que sí, que fue en el 2010 me dijo en el Museo de los Niños. Ok. Bueno, increíble, tan joven, ¿verdad? Para todos esos jóvenes que nos siguen, que nos están escuchando, por supuesto, por dónde más, si no es por Radio Barda Digital y por nuestras redes sociales y por la página del Gimnasio Musculiforma. Ahora que compartan, que le den me gusta, para que vean que si se apersonan aquí van a recibir un descuentito, ya sea en matrícula o en mensualidad, porque los precios de aquí son increíbles y el lugar es increíble. Ahora más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero un tour por acá. Y vamos a dar un tourcito para que ustedes vean. Calidad. Siente muy bien uno acá, realmente. Desde que llegamos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es más, llegamos y Barrio ya estaba a punto de ponerse la camiseta a ver si se quedaba entrenando. Que probablemente después de aquí se quede entrenando, ¿verdad? No, que de hecho, no, yo quiero entrenar y también más adelante, un poquito de suspense. Yo, iniciando, ¿qué debería de hacer en el gimnasio? Porque yo lo digo, yo voy a iniciar más allá de verme bien musculoso por la salud, porque yo simplemente no tengo más salud que decir. ¿Y por qué no lo hacemos? Ya que estamos aquí, estamos haciendo la transmisión, porque entonces nos hacemos un reto con nuestro querido amigo Rodrigo Barrios, y así la próxima vez que vengamos, porque yo sé que esta entrevista va a ser la primera parte, vamos a tener una segunda parte. La próxima vez que vengamos,
Vamos a ver si ha avanzado nuestro querido amigo Rodrigo Barrios. Aquí Wilber le puede hacer las medidas, a ver si es cierto, ¿verdad? Claro, claro. Pues ahí sí, se me gusta. Sí, Sí, sí. me gusta. Continuamos, ya que hablamos del gimnasio, hay una pregunta que quiero formular. Es bien, ¿cómo surge la idea o bien qué lo motiva a emprender el proyecto del gimnasio Musculiforma? Eso fue a inicios de los 90, ¿cierto? Sí, sí, sí. A inicios de los 90. Bueno, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva a emprender? Estaba muy joven, Will. Yo estaba muy joven, yo me acuerdo, mi papá en aquel entonces, porque casualmente yo ya estaba trabajando en 1988, estaba trabajando en Troyanos. En 1989 todavía estaba trabajando. En 1990, ¿verdad? Mi papá estaba haciendo un local comercial. Mi papá siempre ha sido negociante. Entonces, él empezó haciendo un local porque él quería ponerse una distribuidora de abarrotes, distribuir todo lo que es cloro, papel higiénico, todo esto. Aquí en Desamparados, porque ustedes vivían en Zapote, ¿verdad? Exactamente, yo vivía en Zapote, pero él lo iba a poner aquí en Residencial Metrópoli, que es donde está hoy el gimnasio. Un local muy pequeño, pero igualmente pues tenía un mezanini, y entonces yo le expliqué, yo le dije a mi papá, bueno, denme una oportunidad, yo quiero trabajar en esto. Y bueno, mi papá pues él quería un abogado y mi hermano que fuera un médico, ¿verdad? Pues como todo papá que quiere lo mejor para sus hijos, pero realmente, de hecho, yo estudié Derecho desde 1985, o sea, desde que yo inicié más o menos cuando fui campeón, ese año yo empecé a estudiar Derecho. Que llevaba Derecho con Juan Diego Castro, casi nada, y con Pedro Beirut. Con Pedro Beirut tuve y pasé las materias, fueron 14 materias las que yo pasé de 14 materias. Sí. Ya llevas bastante, ya avanzado. Bastante, lo que pasa es que me inclino más por esta área donde mi papá me desconoce de un gimnasio, nunca ha entrado en un gimnasio, no tiene conocimiento de un gimnasio, pero bueno. Y él me te da la apoyo. oportunidad, Sí, me da qué la oportunidad, me dice, bueno, consiga las máquinas. Entonces conseguí un préstamo ahí con un amigo, entonces ya compró las máquinas y empiezo. El 3 de junio de 1991 abro yo las puertas del gimnasio Musculiforma. Gimnasio Musculiforma, que se encuentra ubicado a 200 metros este del cementerio de Desamparados, y es el segundo gimnasio que se abre aquí en Desamparados. Le puedo decir prácticamente que es uno de los pioneros en desarrollar el beneficio de la salud aquí en el cantón de Desamparados, mi querido amigo. 1991, se dice rápido, pero han pasado muchos Son años. 31 años ya para el 2021, ¿no? Vamos para 29 años. 21 años. 29 años. Ahora, el 3 de junio de este año cumplimos 29 años. Ahora vamos a estar haciendo una promoción bien grande aquí desde Roda al Cuadrado, ¿verdad? La celebración, La celebración de los 29 años. Gran trayectoria, ¿verdad? Por supuesto, mi amigo. Y no solo trayectoria en los gimnasios, sino trayectoria en la salud, que es lo más importante, que era lo que tratabas de recalcar ahora. O sea, uno va a un gimnasio, bueno, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero uno va a un gimnasio buscando salud, y eso es lo importante. Y si usted viene aquí al gimnasio Musculiforma, se va a encontrar que no solamente la cara del gimnasio, que es Wilber Guevara, sino todas las personas que trabajan aquí son personas que promocionan la salud. Y es que, digámoslo así, la salud, la condición física está primero. El verse bien es como un complemento del esfuerzo que vas a hacer día con día en el gimnasio. Hay que verlo así. Es correcto. Que te veas bien, con eso queda como el segundo plano, un complemento, pero lo importante es tener una buena condición física. No, y bien, es un orden el que lleva, porque te ejercitas, te sentís bien, mejoras tu calidad de vida, y al final del día, cuando te ves en el espejo, dices, sí he mejorado también físicamente. Entonces es un todo, ¿verdad? Exacto. Donde la prioridad obviamente tiene que ser la salud, por eso La hoy salud. tenemos aquí desde Radio Arma Digital y Rod al Cuadrado con Rod Barrios a nuestro querido amigo Wilber Guevara, promotor de salud. Sí, sí. Bueno, ya para concluir un poquito la historia, yo estaba deseoso de estudiar, de seguir estudiando, pero en 1991 estaba el gimnasio abierto, ya en 1993 me dieron un diploma en técnicas de funcionamiento, entonces me incorporo dentro de lo que es la Asociación de Fisiculturismo. El año 1993 fui yo primer juez, o sea, fue por primera vez que fui juez, ¿verdad? Intergimnasios. Y terminé en el 2010, o sea, fueron 17 años siendo juez a nivel nacional, a nivel internacional, es un poco la historia ahí
A nivel nacional era intergimnasios, era cuando sacábamos la selección o clasificaba la selección para ir a competir a juegos, ya sea a nivel centroamericano por el Comité Olímpico o ya sea campeonatos iberoamericanos, que yo estuve como juez, delegado, estuvimos en México, también en Honduras, por la parte de lo que es Honduras y Guatemala, estuvimos con el Comité Olímpico. 10 años como juez nacional y luego 3 años como juez internacional, ¿verdad? No, en todo 17 años. En total. En total, 17 años, que ahí iban entre esos años mezclados, sobre todo en los últimos, que ya teníamos mucho más experiencia, pues ya estaba yo, pues fui juez centroamericano, juez internacional, entonces... Y Will, ya teniendo vos el gimnasio, preparabas entonces personas que participaban en nombre del gimnasio. Sí, ya yo me aboqué a participar, digamos, a explicar técnicas de entrenamiento, porque yo recibo un diplomado, porque a mí me gustaba mucho. En el año 1995 me incorporo con don Gerardo Salazar. Don Gerardo Salazar siempre fue el presidente de la asociación aquel entonces, y pues tenía una capacidad de ser profesor, pero iniciaba, él nos decía a nosotros que él iba a educarnos, y él empezó con un año, y bueno, fuimos varios gimnasios, ¿no? En ese entonces fui uno de los también que quiso estudiar, y en 1995 me dan un diplomado de instructor avalado por la Federación Internacional de Físico-Culturismo en lo que era cultura física, en lo que era esa área. Y pues nada, desde ese momento yo me inicio y quiero seguir estudiando más. Fue cuando ya después podemos explicar ahí que ya ingresé yo por ahí del 2004. En el 2004 ingreso yo a estudiar a la Universidad Nacional lo que es promotor de salud, que es muy diferente a lo que yo venía haciendo, que era un entrenador deportivo de cultura física. Es muy diferente. Correcto. ¿Cuál, Wilber, podría ser entonces la diferencia entre un profesor de educación física, un fisioterapeuta y un promotor de la salud, mi querido amigo? Bueno, un fisioterapeuta es una persona, es un profesional en el área de salud, es decir, es la terapia física, en sí lo que viene a buscar o ofrece es un tratamiento terapéutico, de rehabilitación principalmente, pero no farmacológico. O sea, no prescriben medicinas ni medicamentos, ¿verdad? Y pues el educador físico también, ellos tienen una parte importante dentro de lo que son los colegios. Ellos pues lo que hacen es explicar o educar desde el colegio a personas de adolescencia, incluso desde la escuela, cómo educar a que puedan realizar ejercicio físico. Dan técnicas de actividad física, pero para deporte, como para, digamos, fútbol, para básquetbol, para correr, incluso puede ser también lo que es atletismo y otras áreas, como ese es el profesor de educación física. Y el promotor de salud es un profesional encargado de prescribir el ejercicio físico para ciertas patologías, diferentes patologías, personas que tengan hipertensión, diabetes tipo 1, tipo 2, personas que vengan con fibromialgia, personas que vengan con algún síncope neurocardiogénico, personas que vengan con algún tipo de arritmias, ¿verdad? Eso es principal y es importante entenderlo. También estamos capacitados. En el caso mío, porque tuve una doble carrera, estaba preparado para también hacer programas especiales para desarrollo muscular y todo lo que es esto. Pero es muy importante explicarlo. Hay una línea que hay entre el fisioterapeuta y el promotor de salud. Los promotores de salud no estamos capacitados ni aún que tuviéramos una maestría en ciencias del movimiento humano, no estamos capacitados para poder rehabilitar a una persona. No. O sea, por favor, entendamos esto, porque hay entrenadores que muchas veces tratan de hacer algo con algún problema. Si a la persona llega con algún problema de una bursitis o un problema de condromalacia patelar, o alguna situación particular, y lo que van a hacer o lo que se hace es producir una lesión,
O sea, los profesionales en esa área son un fisioterapeuta, o estamos hablando de un ortopedista, o estamos hablando de un doctor especialista en fisiatría. Cuando son el caso propiamente de lesiones, ¿verdad? Cuando son el caso propiamente de lesiones. ¿Qué pasa? Cuando la persona ya viene después de la rehabilitación, que normalmente se da muchas veces, digamos, si es un proceso operatorio, que le hacen una artroscopía en la rodilla, entonces lo mandan a la clínica del Senare, en la clínica del Senare le dan la rehabilitación, o a veces como está muy lleno, muy saturado, como ya se sabe que hay mucho, entonces por eso están los fisioterapeutas, entonces van donde los fisioterapeutas y ellos le hacen la rehabilitación. Ellos tienen que es una ciencia completa para eso y hay que respetar lo que ellos dicen. Entonces, después de eso, vienen a los gimnasios y piden los doctores y algunos fisioterapeutas para que fortalezcamos las áreas que ya ellos han rehabilitado, ya se rehabilitaron. ¿Qué pasa con esto? Que se les debe de pedir un dictamen médico. Es obligación. ¿Por qué? Porque el mismo Ministerio de Salud así lo está haciendo. Hay una ley, un decreto que se creó por el Ministerio de Salud que todo gimnasio debe contar con un profesional en el área de salud, mínimo 5 años de estudio. ¿Por qué? Porque es importante, por esto que estoy explicando y por un montón de cosas más que se podrían eventualmente... es prevenir es prevención más que todo. Correcto. Y hablando de todo esto de promotor de salud, ¿qué rol puede desempeñar un promotor de salud en una comunidad? Importante, en una comunidad. Perdón, ya que vamos a esa pregunta, digo, porque hace poco, la semana pasada, los datos que se hicieron públicos de obesidad, ¿verdad? Problemas de obesidad de aquí en Costa Rica son alarmantes, pero alarmantes. Y bueno, los gimnasios lamentablemente cumplen una doble función, no solamente la función privada, que es la de dar el servicio, sino también la función de promocionar la salud, cosa que lamentablemente el Estado pues, lo delega en este caso a los gimnasios, ¿verdad? Y la pregunta es muy importante porque estamos hablando de la comunidad somos todos, aquí desamparados, y pues la gente que viene al gimnasio es la misma gente de la comunidad de desamparados, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante. Sí, bueno, voy a leer textualmente lo que dice la carta que se realizó, o digamos que las áreas de acción, porque para contestar esta pregunta tenemos que hablar de lo que es la parte de la Carta de Ottawa, que fue en 1986, eso fue realizado en Canadá por la Organización Mundial de la Salud. Se realiza una carta para crear los promotores de salud. Entonces, ellos explican que el promotor debe de proporcionar, que era la pregunta tuya, qué rol desempeña un promotor de salud en la comunidad, proporcionar a la gente, o sea, a la comunidad, los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, así lo dice textualmente. Ese es el rol hacia las comunidades, siempre. Pero aquí en Costa Rica, lamentablemente, en Costa Rica lo que pasa es que, y no solo en Costa Rica, sino en varias partes del mundo, pasa que el promotor de salud normalmente, como lo estaba haciendo nuestro querido Rodrigo, ellos no asumen la responsabilidad como gobierno, no asumen esa responsabilidad, sino que se la delegan a quienes, a los gimnasios. Entonces se crea esta ley, ok, bienvenido sea la ley, excelente, porque para eso estamos, pero realmente se debe de trabajar, ellos deben de trabajar. Yo sé que en las municipalidades se hace algunos esfuerzos, se han hecho algunos esfuerzos, la municipalidad hace algunos esfuerzos, se han metido boxeo, se han metido algunos tipos de deporte, ¿verdad? Pero específicamente promoción de salud no están haciendo, no lo están realizando, porque el promotor de salud está trabajando en los gimnasios, sí están trabajando en áreas de salud. Yo conozco a algunos compañeros míos que se incorporaron dentro de las áreas de salud, bueno, en centros de salud, pero es mínimo, ¿verdad? O sea, es muy mínimo. Las personas que están serían en hospitales o neváis. No, todavía no hay en hospitales, todavía no hay, ahí están todavía en centros de salud, todavía están en EVAIS. Desconozco si todavía, creo que en EVAIS sí puede haber algunos promotores de salud, porque vaya, somos
venimos capacitados para poder trabajar con personas hipertensas. Como les digo, es una gama de enfermedades y patologías que se pueden trabajar con personas que vienen con eso para poder disminuir o incluso desaparecer esa enfermedad. Cuando digo desaparecer es que hay cura para un hipertenso, claro que sí hay cura para un hipertenso. Ayer estuve hablando con uno y hablo en estos 29 años que me he topado con muchas personas que me han dicho a mí, el doctor me quitó el medicamento. Pero con esto no quiero decir que usted se meta a hacer entrenamiento físico y que usted vaya quitándose las pastillas, no. El profesional es el médico y el médico es el que tiene que ver cómo, porque él prescribe las pastillas y de hecho él es el único que puede decir, bueno, usted es hipertenso. Acá nosotros, digamos, como promotores de salud o profesionales en el área de salud, pues tenemos la obligación de tomar presión arterial. La presión arterial y tenerla calibrada, siempre para que dé un dato muy exacto. Inmediatamente que la persona muestre una presión arterial alta, entonces nosotros remitimos inmediatamente al doctor. Esta persona que yo estaba comentando ayer es una persona que siempre hizo ejercicio casualmente y sale hace como un mes exactamente, salió con una presión arterial de 180 sobre 120. Estamos hablando que en la sistólica, que es la primera, 180, que es cuando el corazón hace la presión para poder mandar toda la sangre al resto del cuerpo. Y en la diastólica, 120, es cuando el llenado del corazón se hace, que es cuando es más peligroso. O sea, una persona que tenga más de 100 en la diastólica, prohibido entrenar según la Universidad Nacional donde me gradué. Prohibido. Entonces yo les prohíbo, les digo, tienes que ir donde un doctor, porque yo no soy para decirle que es hipertenso. Yo solamente soy un promotor, soy un orientador para las personas. Oriento a las personas para que ellos puedan buscar lugares especiales para que puedan buscar salud. Eso después más de los 100. Más de los 100 en la segunda, que es la diastólica. No es, o sea, es un riesgo completo de que le pueda dar un problema a nivel cardíaco, un infarto o un derrame a nivel cerebral, o que pueda quedar parapléjico. O sea, es un problema gravísimo. Entonces tenemos que entender que debemos tomar presión arterial siempre, siempre. Muy, muy importante. Muy, muy importante. Lo que me sorprende es, Barrios y Wilber, todos ustedes, lo increíble de que algo tan importante como la salud, ¿verdad? Pues no tenga tanta cabida en los centros médicos aquí en Costa Rica, incluso que no hay una política dirigida precisamente a estimular el deporte y la salud. Y ahí es donde entro yo a la siguiente pregunta, Will. ¿Es tan difícil realmente que en este país se declare una política para empezar a promover realmente, pero no en el papel, porque el papel aguanta lo que le pongan, realmente el deporte y el ejercicio físico como beneficio? Porque al final pienso que tener una sociedad que sea no deportiva, pero una sociedad sana, es una sociedad más feliz, es una sociedad que brinde mucho mejor, o sea, es correcto, motivada. Sí, bueno, lamentablemente, las políticas yo creo que sí tienen que mejorar, deben de mejorar. Sigo un pedacito de la famosa carta esta que dice que las áreas de acción, las áreas de acción que propone la carta dice son construir políticas públicas saludables. Y ahí te puedo contestar: crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud. Para desarrollar este trabajo, ¿verdad?, se forman los promotores de salud. Ese es específicamente, se forman los promotores de salud en aquel entonces, y en el año 2002, si no me equivoco, es cuando la Organización Mundial de la Salud se dirige hacia todos los Estados miembros a celebrar el Día Mundial de la Actividad Física, correcto, que es el 6 de mayo. Okay. Pero estamos hablando del 2002, ¿hace cuánto tiempo se dijo que un día que se celebra? Ok, ¿qué es lo que se hace en este día? Bueno, pues se hace actividades deportivas, la municipalidad
pues muchas veces a los gimnasios les piden favor de que le llevemos digamos, hay profesionales en otras áreas, como están los profesionales de aeróbicos, profesionales que dan Taibo, profesionales que dan TRX, esos son profesionales también. Ellos dan sus clases específicas, spinning, todas estas clases grupales que se llaman. Entonces, eso es lo que hacen. Simplemente en ese día es como para concientizar a las personas lo importante que es la actividad física. Entonces es poder moverse, es poner a todo el mundo, en ese día mundial es poner a moverse, y se habla de los riesgos de la salud al no moverse, etcétera, etcétera, pero pasan 2 días en los medios, 3 días y ya, se olvida todo y volvemos a los gimnasios a cargarnos de situaciones particulares, por medio de que hoy en Costa Rica hace mucho tiempo se hablaba de que Estados Unidos era la gran obesidad y que estaba en obesidad, y ahora resulta ser que en Costa Rica hay un grave problema de obesidad. Correcto. No, ya hablamos a nivel mundial, ya esto ya es algo mundial, realmente, el problema de la obesidad. Y de la obesidad, ese es el problema. Correcto. Qué lamentable, ¿verdad? Digo, bueno, eso no se trata de gobernabilidad, eso se trata de voluntad política, que alguien que llegue y diga, bueno, vamos a empezar a emitir directrices que sean enfocadas en promocionar la salud, en tratar de llevar beneficios de la salud a las personas, pero bueno, se ve un poco difícil. Y como dice Wilber, la carta de Ottawa, creo que es, la de Ottawa, es de 1986, imagínate, hombre, todo el tiempo que ha pasado, y en vez de disminuir los riesgos de padecimientos de enfermedades, lo que vamos es en aumento. Y lo importante de esto es que desde ahí la Organización Mundial de la Salud empieza a darle un giro a la definición de lo que es salud. La salud antes era la ausencia de la enfermedad. Ausencia de enfermedad. Ausencia de enfermedad. Salud era ausencia de enfermedad. Pero, lógicamente, con todo el proceso de la Organización Mundial de la Salud y con todas las personas que están ahí, empiezan a entender que no solamente la ausencia de la enfermedad, hay personas que no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen problema, pero tienen una enfermedad. Correcto. ¿Y cuál es la enfermedad? Las enfermedades psicosomáticas. Crisis de pánico, bueno, son enfermedades psicosomáticas. Entonces, la definición la cambian por un bienestar general a nivel físico, mental, emocional, incluso creo que ya están incorporando la parte ecológica y recreacional. O sea, estamos hablando de un factor multidisciplinario. Se debe de trabajar la salud multidisciplinario a nivel de muchas disciplinas. Tiene que, no solamente el médico tiene que ver con un promotor de salud para poder prescribir el ejercicio físico para estas personas. Estamos hablando de personas como nutricionistas, psicólogos, estamos hablando de trabajadores sociales, estamos hablando de muchas personas que deben de intervenir en esto, porque esto va a ser una pandemia. De hecho, la obesidad antes no se creía que era una enfermedad. Cuando yo les explico a las personas que vienen acá, lógicamente no les digo, usted está enfermo, no les voy a decir, pero sí, entienden, la obesidad es una enfermedad. Algunas personas que me leen, ¿no?, y me dicen, pero ¿por qué es una enfermedad si yo estoy bien? Yo le digo es una enfermedad degenerativa crónica. Significa que si la persona tiene una obesidad, no estamos hablando de sobrepeso, la obesidad, ese peso está recayendo sobre las articulaciones y está desmembrando, por decirlo de alguna forma, el menisco, y poco a poco está haciendo una lesión. Solamente ahí, imagínense todo lo que puede empezar a producir eso en un corazón lleno de grasa. Entonces es una enfermedad degenerativa crónica, así lo pusieron. Más excepción. Te dejo la última pregunta a vos. Bueno, sí, la verdad es que increíble, ¿verdad? Queda uno, ¿cómo se llama? Asustado por los números, asustado también por las respuestas que dan las personas. Anteriormente comentábamos, Barrios y yo, Wilber, que nos tomamos el tiempo de preguntarle a 40 personas de diferentes edades, desde el rango de los 10 años hasta los 50, ¿verdad?, si hacían algún tipo de ejercicio o bien algún tipo de deporte. De las 40 personas que les consultamos, sin mentirte, el 10% sí lo practicaba algún tipo de deporte, ya sea meningiar, gimnasio, cualquier cosa, ¿verdad?
el otro resto por ciento y pues sedentarismo absoluto, y cuando les preguntábamos cuáles eran las causas que los llevaban a que no pudieran sacar ese poquito de tiempo, de espacio para hacer ejercicio, ¿verdad? O algún tipo de deporte recreativo, decían que el trabajo, las ocupaciones, responsabilidades, y, bueno, siempre poniendo un montón de trabas al frente, ¿verdad? Para no... Y en el caso de los jóvenes, o los niños, también una distracción hoy en día. El celular, la computadora, los videojuegos. Analicemos. ¿Cuántos vemos ahora un niño en la calle con otro corriendo, jugando fútbol en las clases? Muy pocos. Como se veía antes. Todos están jugando en línea. Y eso, bueno, imagínense, está uno ahí comiendo frituras, comiendo algo por el estilo, y es diario. Llegan del colegio, de la escuela y van directamente al televisor. No practican ningún ejercicio ahí. Y es muy difícil también, porque son familias, no quiero decir disfuncionales, no es el caso, pueden haber un montón de problemas, pero son familias donde tal vez o solo está la madre o está la abuela, que es la que los cuida, o definitivamente no hay nadie, porque están trabajando. Entonces es muy difícil si no hay una guía, y aún más difícil si los medios de comunicación tradicionales aquí en Costa Rica no cumplen el rol de fortalecer precisamente esos mensajes de salud, de motivar a la juventud a emprender el ejercicio, a moverse, mi querido amigo. No, y les pondré un ejemplo rápido. En el barrio donde yo crecí, yo recuerdo después del colegio, yo estaba en una cancha, techada y todo, bien de fútbol, sí. Exacto, fútbol, y a la par estaba un play. En la tarde estaba lleno, jugando fútbol, en las hamacas, en el tobogán, pero lleno. Ahora paso por ahí, sigue la misma instalación, todo bien, pero no hay nadie. Ya no hay jóvenes ahí. Ya no hay niños ahí. ¿Dónde están? Ya no hay deporte. Pero bueno. Will, otra pregunta. ¿Puede, ya que estábamos hablando de todo esto, de la promoción de la salud y de todo, ¿puede un promotor de salud prescribir cuestiones alimenticias? Bueno, nosotros, los promotores de salud, llevamos un semestre de nutrición, pero eso no nos faculta. No somos profesionales para prescribir alimentación. Eso es un profesional y se llama un nutriciólogo o un nutricionista. Eso es muy importante entenderlo también, porque hoy en día estamos hablando de que hace muchos años era empírico. Yo mismo pasé por el proceso de poder agarrar una dieta y dársela a alguien, porque ya había un poquito de internet pero ok, vamos aprendiendo. El asunto hoy, hay muchos profesionales, esos profesionales son especiales para eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Somos orientadores, ok, porque orientamos a las personas, les explicamos, usted tiene que ir, debería ir a un nutricionista, porque yo le explico, bueno, es que yo quiero bajar de peso, me dicen, ok, qué excelente, quiere bajar de peso, yo te voy a dar un programa, te voy a hacer un programa especial, te voy a hacer un estudio aquí en antropometría, que son mediciones especiales, todo lo que se hace, un cuestionario de salud. Bueno, es un montón de cosas que no se puede hablar así como tan rápido, pero entonces de una sola vez yo tengo que entender que tengo que explicarle a esa persona, ok, y ya estás en el nutricionista, ya fuiste a la nutricionista. ¿Por qué? Porque tengo 100% seguro que si la persona sigue con los mismos hábitos de alimentación, mi programa, es más, yo les digo así, les pongo el ejemplo, si yo le pongo un programa, el de Arnold Schwarzenegger, usted sigue con el mismo peso, así de sencillo. Es más, de hecho, si entrena para desarrollo muscular, posiblemente va a aumentar el peso, porque va a aumentar el peso muscular, porque el peso de la grasa es diferente. El peso de la grasa es más liviano y el peso muscular es como más pesado. Okay. Bueno, muchas gracias más bien por esa respuesta. Por supuesto, enlazarnos de una vez para la próxima semana, que vamos a estar con la nutricionista, la doctora Natalia Aguilar, desde el consultorio de ella, allá en Calle Blancos. Próximamente vamos a estar dando la promoción, mi querido amigo Rod Barrios. ¿Tiene usted algo ahí del gimnasio Musculiforma, números de teléfono? Para que se den a cuenta aquí, por favor. Tenemos sencillo: 2259-0532 o 2219-1138. ¿Lo puede repetir? Muchísimo gusto, me apunten ahí. 2259-0532, correcto, o 2219-1138. Estamos ubicados, recuérdenlo muy bien, ubicados 200 metros este del cementerio de Desamparados. Aquí usted puede, no hay quite, puede pagar la sesión, venir a entrenar el día, es muy barato.
Puede pagar, si no quiere pagar, entonces puede pagar el mes, puede pagar el trimestre, el semestre o pague el año y se quita de una vez el tiro. Totalmente invitado. Recuérdenlo, Gimnasio Músculo y Forma. Muchas gracias. Una feliz tarde y gran agradecidos con un profesional. Ya escuchamos, no trajimos datos acá de internet. Nos dijo un profesional. Puro testimonio. Con mucha trayectoria, ¿verdad? Que lo ha vivido y eso es mejor. Porque el que lo ha vivido lo cuenta mejor que sacar una página de internet. Correcto. Y esperamos tener la segunda parte de esta entrevista ya próximamente con nuestro amigo de Roda al Cuadrado de Deporteando, Wilber Guevara Villegas. Wilber, un placer, muchísimas gracias por la entrevista, por toda la información que esperemos a todos les sirva de muchísimo. Por supuesto, y ya casi vamos también a dar un recorrido por las instalaciones del gimnasio para que se den una vuelta por acá. Por supuesto. Vale la pena, ¿verdad? Están con profesionales. Es correcto. Que verán su salud, por supuesto. Y muchas gracias por acompañarnos. Saben que estamos todos los martes Roda al Cuadrado de Deporteando por Radio Barra Digital y para que nos sigan por nuestras redes, por Instagram, por SoundCloud, por YouTube y por Facebook. Así que no hay quite, ¿verdad? Así es, feliz tarde, hasta la próxima y muchas gracias. Que tengan un buen día.